Una estudiante de segundo año de universidad terminó su turno en la cafetería y decidió salir a caminar un poco. Se vistió, se despidió de su compañera de cuarto y pidió un aventón hasta el inicio de un sendero. La joven de 18 años se encontró con unos excursionistas que estaban regresando y les pidió indicaciones. Estaba oscureciendo, pero la estudiante siguió adelante. Lamentablemente, nunca más se la volvió a ver. Su nombre era Paula Jean Weldon y desapareció en 1946. Estaba caminando por un sendero cerca de Bennington, un pueblo en el suroeste de Vermont. Al día siguiente, su compañera de cuarto reportó su desaparición. Las autoridades organizaron rápidamente un grupo de búsqueda. Cientos de personas recorrieron los bosques alrededor del sendero durante 4 semanas. Su universidad incluso cerró por un tiempo para que los estudiantes y el personal docente pudieran unirse a la búsqueda. Sin embargo, no encontraron nada. La chica se había esfumado en el aire. Paula no empacó una bolsa, no se llevó ropa extra ni dinero. Toda la evidencia sugería que no esperaba estar fuera por más de un par de horas. Su padre, un ingeniero industrial muy reconocido, culpó al sheriff del condado por llevar a cabo la investigación de manera deficiente. A pesar de todos los esfuerzos, la pobre muchacha aún no ha sido encontrada. Su caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy, pero esta no es la primera vez que alguien desaparece en los bosques de Vermont. Un año antes, el 12 de noviembre de 1945, Midi Rivers, un hombre de 74 años lleno de vida, era el guía de un grupo de 4 cazadores. Llegó a una bifurcación en un camino con su yerno. Midi dijo que caminaría una corta distancia por uno de los senderos. Después de todo, no quería perderse el almuerzo de regreso en el campamento. Pero esa fue la última vez que alguien lo vio. El grupo que lo acompañaba buscó al hombre toda la tarde antes de llamar a la policía. A esto le siguió una búsqueda más extensa, pero no arrojó resultados. El hombre local era un excursionista experimentado y conocía bien el camino. Aún así, había desaparecido. Bomberos, voluntarios e incluso militares no pudieron encontrar a la persona desaparecida después de un mes de búsqueda. Todo lo que hallaron fue un cartucho que dejó caer en un arroyo cercano. Las autoridades locales aún no han resuelto el caso. Nadie lo sabía en ese momento, pero Midi y Paula fueron solo el comienzo. En apenas media década, 5 personas en total desaparecieron en esa parte de Vermont. Pasaron los años, pero aún nadie puede explicar estas desapariciones. Y por eso la zona recibió un apodo particular, el Triángulo de Bennington, en honor al famoso Triángulo de las Bermudas, donde barcos y aviones han estado desapareciendo durante siglos. En 1949 se produjo la desaparición más desconcertante en el Triángulo de Bennington. Un veterano de 68 años, James Tedford, abordó un autobús local. Iba de regreso a su hogar en Bennington después de visitar a unos parientes en St. Albans. Su familia lo llevó a la estación de autobuses y hubo 14 testigos que afirmaron que todavía estaba en el bus en la última parada antes de Bennington, pero nunca se bajó allí. Su equipaje seguía en el compartimiento y un horario de autobuses abierto estaba en su asiento vacío. El hombre aparentemente se esfumó en el aire mientras iba en el vehículo en movimiento. Y hay otra cosa extraña, desapareció en la misma fecha en que un estudiante universitario se había perdido hacía 3 años, el 1 de diciembre. La persona más joven que desapareció misteriosamente fue un niño de 8 años. Paul Jepson estaba con su madre mientras ella trabajaba en la granja familiar. La mujer fue a alimentar a los cerdos y dejó a su hijo solo por 1 hora más o menos. Cuando regresó no pudo encontrarlo. Los lugareños pronto formaron grupos de búsqueda y el sheriff local llevó perros rastreadores. Ellos detectaron el olor pero perdieron el rastro repentinamente en una encrucijada cercana. El niño nunca fue encontrado. Nuevamente había un elemento extraño en esta historia. El pequeño llevaba una chaqueta roja brillante. Esto lo habría hecho más visible para los rescatistas. Pero aún más sorprendente, Paula, la estudiante universitaria que había desaparecido 4 años antes, también llevaba una chaqueta roja. La desaparición final ocurrió solo 16 días después de que el pequeño desapareciera de la granja. Una mujer de 53 años, Frieda Langer, estaba acampando con su familia en el Bosque Nacional Green Mountain. Salió a caminar con su primo, pero hubo un contratiempo. La mujer cayó en un arroyo. Decidió regresar al campamento para cambiarse de ropa. Su primo pensó que ella se uniría a él más tarde y continuó solo por el camino, pero la mujer nunca regresó. De hecho, nunca llegó a su campamento base. Durante 2 semanas, 300 buscadores recorrieron el bosque. Incluso llevaron helicópteros, pero no encontraron ningún rastro de la desafortunada mujer. La última desaparición en el Triángulo de Bennington tuvo un desenlace. No uno feliz, sin embargo.
En la primavera del año siguiente, los buscadores encontraron a la pobre campista a 5,5 kilómetros del campamento original. Ya habían cubierto ese lugar anteriormente, lo cual hizo todo aún más misterioso. Fue imposible determinar por qué y qué le sucedió a ella. Lo único que tienen en común estas 5 desapariciones es el período y la zona geográfica. 3 kilómetros cuadrados de espesos bosques en el suroeste de Vermont. Esta área remota de las montañas verdes no era el lugar más feliz. Bennington y la cercana aldea de Glastonbury fueron fundadas como pueblos mineros y madereros. Las condiciones de vida allí eran duras. Hacia finales del siglo XIX, los lugareños intentaron revitalizar la zona como destino turístico. Pero la montaña era inestable y una gran inundación arrasó con sus sueños de una vida feliz. Los residentes comenzaron a mudarse. En 2010, solo 8 personas vivían en Glastonbury. Tiempo después, se convirtió en un pueblo fantasma. A finales de la década de 1940, la zona volvió a estar en el centro de atención por todas las razones equivocadas. Pero, ¿cómo pudieron estas desapariciones mantener el misterio durante tanto tiempo? Seguramente alguien tenía una explicación razonable. Una teoría sugiere que se trataba de un caso de juego sucio. Tal vez una persona desconocida estaba haciendo algo malo y perjudicó a la gente desprevenida. Pero entonces tendría que haber un patrón, y no lo hay. O tal vez los elementos fueron los responsables. La estudiante universitaria desapareció en un día agradable al comienzo del invierno. Iba vestida de forma ligera porque hacía 10 grados Celsius afuera, pero por la noche la temperatura del aire se desplomó. La mañana siguiente hacía unos gélidos menos 13 grados Celsius. En esta parte de Vermont el clima es bastante impredecible. Puede ponerse muy ventoso, especialmente en invierno. ¿Quizá el mal tiempo y el denso bosque confundieron a las personas desaparecidas? Recientemente, en 2008, ocurrió un caso de desaparición sorprendentemente similar allí. Un estudiante universitario, Robert Singley, se perdió en una espesa niebla en la cima de la montaña Glastonbury. Cuando no regresó a casa, su prometida llamó a la policía. Los agentes estatales salieron inmediatamente a buscarlo, pero estaba demasiado oscuro y con mucha niebla para ver algo. Por suerte lo encontraron a la mañana siguiente. Se perdió debido a la densa niebla. Logró encontrar el nuevo camino solo después de que las condiciones climáticas mejoraron. Esta historia tuvo un final feliz, pero ¿podría este incidente explicar lo que les pasó a las personas que desaparecieron hace más de 70 años? Las montañas alrededor de Bennington están llenas de pozos de minas abandonadas. Un recordatorio de la historia del pueblo. Un excursionista perdido en la niebla podría fácilmente caer en uno de ellos, y no tendría manera de salir. El área es tan remota que nadie lo encontraría. El segundo peligro son los animales salvajes. Los osos negros son nativos de Nueva Inglaterra. Los clubes de senderismo locales aconsejan a los visitantes almacenar su comida en cajas especiales para no atraer a los animales. El Bosque Nacional Green Mountain se encuentra en el centro del Triángulo de Bennington. Hoy en día, esta popular área de recreación está a un día de viaje para 70 millones de personas. La gente va allí para acampar, hacer senderismo y para andar en bicicleta de montaña. Pero, ¿todos sabrán acerca de las 5 desapariciones misteriosas? Creo que no me atrevería a aventurarme en este remoto rincón de la naturaleza de Vermont luego de conocer más sobre todo esto.